Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a esta serie de estudios con relación a la doctrina de la salvación. Es como un río que va en mi alma. Bien, amados hermanos, continuamos con esta serie de estudios con relación a las doctrinas de la salvación. Y para el día de hoy vamos a continuar con la doctrina de la redención. La doctrina de la redención. Dice el primer capítulo de la primera carta a los Corintios, verso 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El contenido de este estudio con relación a la doctrina de la redención, primer punto es libertad. El segundo punto es el trámite, por así decirlo, o precio que se exige por un esclavo. Tiene una doble implicación. Punto número 3, esclavos por maldición, libres por amor. Número 4, redención del alma y redención del cuerpo en un solo pago. Y número 5, nuestra conclusión. Bien, vamos entonces a comenzar con esta doctrina de la redención. Recordemos ese verso 30 del primer capítulo de la primera carta a los Corintios, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué precioso verso bíblico. Y comenzamos con este primer punto que corresponde a libertad. Ese es el título de nuestro primer punto, es libertad. Redención es una palabra que encierra y sustenta todo el significado de la doctrina de la salvación, amados hermanos, ya que significativamente corresponde al hecho de rescatar a un esclavo de un peligro inminente. Corresponde a comprar y pagar el precio por un esclavo y liberar a dicho esclavo a fin de convertirlo en una persona digna de ser parte de una familia distinguida, una familia honorable y justa. Romanos capítulo 3, verso 23 al verso 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos rescatados gratuitamente, justificados gratuitamente, salvos gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es de suma importancia, amados hermanos, que entendamos esta doctrina, ya que si no entendemos, al igual que todas esas doctrinas que acompañan la gloria de la salvación, es difícil que podamos entender verdaderamente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de la obra redentora, estamos hablando de lo que Jesús hizo, alcanzó, logró, otorgó
para el pecador allí en la cruz del Calvario, allí con su sacrificio, con su muerte y con su resurrección. Entonces, esa palabra redención es una palabrita que encierra todo ese significado, toda esa esencia, ese fundamento de la doctrina de la salvación. Y redención corresponde a rescatar a un esclavo de un peligro inminente. Eso es lo que significa redención, rescatar, comprar con precio a un esclavo, a fin de liberarlo, liberar a dicho esclavo y convertirlo en una persona digna de ser parte de una familia distinguida y justa. Entonces estaba la venta de esclavos, y allí en la venta de esclavos venía una persona y pagaba el precio por dicho esclavo. Entonces ya dejaba de ser parte de un amo y entraba a ser parte de otro amo, sencillamente porque se pagó el precio justo. Entonces lo que Jesús hace en la cruz del Calvario es pagar el precio, el rescate de nuestra alma. Y ese precio obviamente fue su propia vida. Rescatar a un esclavo y liberar a dicho esclavo a fin de convertirlo en una persona digna de ser parte de una familia honorable, ser parte de una familia distinguida y justa. Por ejemplo, miramos que el pecado del ser humano y sus consecuencias lo sometieron a una realidad de esclavitud. Esa realidad es la razón del por qué Dios, en su insondable gracia y en su amor, predestinó la redención como gloria de su conocimiento y virtud de su soberanía. El ser humano fue sometido a un estado de esclavitud, pero Dios, en su conocimiento, en la gloria de su conocimiento, en su soberanía, Dios ya había destinado y había predestinado esa redención antes de que el ser humano llegase a ese estado de esclavitud. Ahora, aunque el ser humano defienda su libertad o su libre albedrío o la libertad que tiene para tomar decisiones, es imposible que niegue su inclinación natural al pecado. Muchas personas defienden esa condición, muchas personas defienden que tienen libertad para hacer lo que quiere, que tienen libertad para ir a un lado, para ir a otro lado. Y sí, todos tenemos esa libertad de tomar decisiones. Pero hay algo que el ser humano no puede negar, amados hermanos, y es su inclinación natural hacia el pecado. Este hecho es un rechazo a la justicia y santidad de Dios. Un hecho que no solamente deja al ser humano en desacuerdo con la voluntad de Dios, en enemistado con la voluntad de Dios, sino que también lo expone al hecho de que experimenta un estado de esclavitud por causa de su propio pecado. Y muchas veces vemos personas que insisten en sus fuerzas, en sus capacidades, y toman decisiones y dicen quiero dejar de hacer esto, ya no lo voy a hacer. Y dicen yo tengo la libertad para hacerlo cuando yo quiera, y lo dejan hacer, pero otra vez vuelven y lo hacen. Lo dejan hacer y vuelven y lo hacen. ¿Por qué? Porque son esclavos de una condición, de una naturaleza pecaminosa. Y sin la voluntad, la gracia, el favor, la misericordia, la virtud de Dios, es imposible que el ser humano pueda abandonar o liberarse de este estado de esclavitud.
Miramos por ejemplo ese pasaje famoso ahí en Juan capítulo 8, verso 32, verso 34 y verso 36. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Toda persona que comete pecado, toda persona que tiene su inclinación hacia el mal, hacia la mentira, hacia el engaño, pensar mal del prójimo, esa ira incontrolable, esas groserías o maledicencias, maldiciones que salen de la boca, el deseo de golpear a una persona, etcétera. Todas estas cosas simplemente son el producto de que la persona está en un estado de esclavitud. Por eso Jesús le dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el que tiene el derecho en la casa? Ya sea el padre o el hijo, son los que tienen autoridad y derecho. Y tanto el padre como el hijo tienen la potestad de liberar, en este caso, aquellos que le servían, aquellos sirvientes, aquellos esclavos que servían. Ellos tenían la potestad de darles una carta de libertad, decirle, ok, eres libre. De hecho, en las leyes que encontramos allí en el Antiguo Testamento con relación a la esclavitud, vemos de que los esclavos podían estar un tiempo y después de ese tiempo el esclavo era puesto en libertad, y si el esclavo voluntariamente deseaba quedarse con su amo, podía hacerlo, simplemente porque había tomado esa decisión de quedarse, pero era puesto primeramente en libertad. Asimismo, Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sigue diciendo ahí, y el esclavo no queda, dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Recordemos, amados hermanos, que en este pasaje Jesús le estaba hablando a aquellos líderes religiosos. Le estaba hablando a aquellas personas que supuestamente consideraban o se consideraban como personas libres. Si miramos, por ejemplo, en el verso 33 les dice, respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos consideraban que no eran esclavos de nadie porque eran linaje de Abraham. Nuevamente en el verso 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?
¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros, dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús conocía, Jesús sabía cuáles eran sus pensamientos, sus deseos, y lo que había en su corazón era que deseaban matarle a Jesús, sencillamente porque les decía la verdad y contradecía sus tradiciones, contradecía sus pensamientos, sus deseos. Ahora, en este orden de ideas, se puede entender que la redención es el plan divino de salvación para el ser humano. Podríamos decir también que Cristo vino a rescatar al ser humano del pecado que lo condena, y que su muerte en la cruz del Calvario fue el precio que se pagó para dicho rescate. Algo que no podían entender estos líderes religiosos que se consideraban libres, se consideraban salvos sencillamente porque guardaban la ley, pero sencillamente no podían entender el lenguaje, no podían entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino a rescatar, a comprar, a pagar el precio por el rescate del pecador, ese pecado que lo condena, y que gracias a ese sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario es que puede haber un pago justo por dicho rescate. También podríamos decir que la gloria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se fundamenta en el hecho de que la resurrección de Cristo garantiza la libertad del pecador. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, es el pago por dicho rescate. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo garantiza la libertad del pecador, amados hermanos. La redención se observa específicamente en la base de la venta y compra de esclavos, en donde aquel que posee un esclavo legalmente bajo su autoridad puede ser legalmente puesto en libertad o libre de su dominio. Esto por un acto legal del pago por un precio justo. Miremos, amados hermanos, este pasaje en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 del verso 18 al verso 21. Vamos a estar hablando más adelante de estos versos. Dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean
en Dios, amados hermanos. Qué tremendo pasaje. No fuimos rescatados por méritos humanos, no fuimos rescatados por virtudes humanas o externas, sino que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir a través o por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como un cordero que fue sacrificado, un cordero sin mancha, un cordero sin contaminación. Y lo más tremendo es que dice que este cordero sin mancha y sin contaminación fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo, amados hermanos, no entregó su vida así por así. O Dios simplemente dijo, ok, yo quiero rescatar al ser humano porque va a pecar o porque va a desobedecer. No, simplemente Él lo hizo por amor. Por eso vemos ese verso famoso en Juan capítulo 3, verso 16. Dice que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, al unigénito, para que toda persona que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice que por amor a nosotros, por amor al pecado, se entregó Cristo Jesús. Él fue a esa cruz, amados hermanos, simplemente porque fue movido por amor y por la misericordia de Dios. Ese amor hacia el pecador, ese amor hacia el ser humano, llevó a nuestro Señor Jesucristo a ese estado. Y lo más tremendo es que dice que toda persona que cree en Él, toda persona que tiene y pone su confianza en Él, sencillamente ese precio que se paga por el pecado se hace efectivo, se hace un hecho real. Muchas personas, amados hermanos, no entienden lo que es la redención. Y muchas personas hoy en día trabajan por su redención. Muchos cristianos, muchos creyentes trabajan por su redención. Es más, le dicen, Dios, tú haces el 50% y yo hago el otro 50%. Y así nos dividimos y nos compartimos la gloria. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Jesús, Cristo, el Mesías, pagó el precio justo por el rescate de nuestra alma. Nuestra alma estaba condenada por el pecado, mas sin embargo, Cristo Jesús con su sangre paga el precio de nuestro rescate, a fin de que nosotros podamos ahora ser libres de ese dominio, ser libres de esa potestad del pecado. Ahora en esa libertad podemos nosotros entregarnos a esa vida en santificación. Muchas personas hoy en día les cuesta esa vida de santificación. Y yo personalmente veo y hablo con personas y me dicen, no, estoy lidiando con esto, no puedo dejar esto, mira, no puedo dejar la pornografía, mejor dicho, el deseo de extraer las cosas que no son mías, de robar, de hacer esto, todavía está ahí, mira, y sigo mintiendo, le sigo siendo infiel a mi esposa, no puedo dejar esto, sigo golpeando a mi esposa, etcétera. Ilícitos, mentiras, y no pueden llegar, mas sin embargo se congregan en una iglesia, en un templo, perdón,
estudian la palabra, etcétera. Pero no pueden abandonar sencillamente porque no han sido libres, no han sido rescatados de esa vana manera de vivir. Cuando hablamos de la redención, estamos hablando de el nuevo nacimiento o la conversión. Ese rescate pone en libertad a una persona a fin de que la persona pueda entrar en esa vida de santificación. Por eso es que Jesús le dice a estos religiosos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, amados hermanos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso una persona que ha sido redimida, una persona que ha sido comprada por precio, que ha sido puesta en libertad, es una persona que puede entrar a esa etapa o a ese camino de la santificación, a esa experiencia de la vida en santificación, amados hermanos. Por eso en este pasaje de la primera carta de Pedro dice: y mediante el cual creéis en Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, creemos en Dios, dice, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Una fe auténtica, amados hermanos, una fe genuina, una esperanza genuina de la vida eterna. Hay muchos creyentes que dudan de su salvación. Hay muchos creyentes que dicen: no me salvo, si viene el Señor me quedo, si viene esto, si me pasa esto, no me salvo. Y comienzan a trabajar por sus obras, a través de sus obras, a ganar ese cielo, a ganar esa gloria eterna. Pero déjenme decirles, amados hermanos, que si el Hijo no os libertare, jamás podréis ser libres. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario para rescatarnos de esa vana manera de vivir, para rescatarnos de esa condena del pecado, a fin de que nosotros podamos, amados hermanos, entrar en esa experiencia de la santificación y afirmar una esperanza sólida en cuanto a la gloria eterna. Quiero dejarlos, amados hermanos, para terminar con este primer capítulo con relación a la doctrina de la redención. Quiero dejarlos con este pasaje de Romanos capítulo 8, este pasaje de Romanos capítulo 8, que es precioso. Dice la palabra del Señor, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los intérpretes de la ley se jactaban de que ellos eran hijos de Dios. Pero Jesús les dice: ustedes son hijos del diablo sencillamente porque las obras del diablo queréis hacer. Pero nosotros, amados hermanos,
No hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino hemos recibido ese espíritu de libertad. Por eso dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu Santo, Él mismo da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. Qué hermoso, amados hermanos. Y si alguna persona está escuchando este mensaje y posiblemente lleva tiempo batallando con su salvación, batallando con ese doble pensamiento, si es salvo, claudicando en su pensamiento, si es salvo, si no es salvo, déjeme decirle, amado hermano, que solo Cristo puede pagar el precio de tu libertad. Y solamente en Cristo hay esa libertad. No es por obras para que nadie se gloríe, es por el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que por la fe yo le invito, amado hermano, que ponga su confianza en Cristo Jesús. Que por la fe su esperanza sea puesta en Él y solamente en Él. No por nuestras obras, sino solamente en Él. Bien, amados hermanos, dejamos hasta aquí y vamos a continuar en nuestra próxima clase con el segundo punto de este hermoso tema, esta hermosa enseñanza. Segundo punto que corresponde al trámite, por así decirlo, o precio que se exige por un esclavo, tiene una doble implicación. Bien, amados hermanos, si este mensaje, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártalo con otra persona. Que Dios los bendiga.